amigos, bienvenidos aquí Radio Despí, el 107.2 de la FM, la radio donde este programa Energías y Misterios, con un servidor David Flor y con nuestro amigo Frank Meral, les hablarán del mundo del misterio y de aquel mundo de la otra ultratumba. Hoy vamos a hablar de una expedición que hicimos este sábado pasado, una expedición en las tierras de la Conca de Barberá, en Tarragona, justo en la ciudad de Vimbodí, en una fuente muy especial que el agua, el sonido, el ambiente y la noche parecía que nos llevaba a través de sus cuevas a lo más profundo del ultramundo. Frank, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy buenas tardes, David. Gracias por estar una vez más a tu lado haciendo radio. Y un saludo a todos los radioyentes de Radio Despí y los que nos escuchan, ¿no? Bueno, la verdad es que fue una expedición muy bonita. Fue algo diferente a las demás, puesto que está acostumbrado a los encierros y un poquito. Este era un estudio a nivel más abierto y la verdad que fue una exploración de campo pues especial y a la vez muy bonita y a la vez con ciertos matices, ¿no, David? En diferentes instrumentos que se usaron, que la verdad que y sirvió de mucho porque la verdad que era un lugar donde se pudieron usar varios instrumentos como el Heifer, como que los pusimos bueno, pudimos ver cómo realmente funcionan los instrumentos fuera de un ámbito como de un encierro, ¿no? Podemos ver cuáles eran los errores que pudimos, lo que aporta un instrumento, lo que aporta el otro, ¿no? La verdad que estuvo muy bien a nivel de instrucción y bueno, siempre aprendiendo, David, con un gran amigo como tú, a tu lado, claro. Era un sitio mágico porque aquella agua que caía del agua de allí, del túnel aquel que caía en el antiguo lavadero del 1600, 1700, aquellas cuevas en una altura súper alto que subimos allí, Sí. el enorme descampado que había, las diferentes fuentes que había, también el enterarnos por los Mossos de Escuadra cuando estuvieron allí con nosotros de que allí habían encontrado un muerto que había arrastrado el agua en la riada hace 3 o 4 años. Claro, invitaba todo a la magia, ¿no? Invitaba todo a ver el mundo espiritual de otra manera, el mundo del misterio, y a saber realmente dónde teníamos que poner muchas veces los aparatos y cómo teníamos que medir, ¿no? Incluso aquella entidad o ser, entre comillas, que se nos apareció con la Kinect e interactuaba con nosotros también, fue una cosa muy interesante, la verdad, Frank. Sí, fuimos por la tarde a hacer una pequeña avanzadilla, estuvimos trabajando en ella, vimos varios aspectos en el lugar, sobre todo cuando se trabajó, por ejemplo, con el campo Heifer, ¿no? Vimos que a las alturas teníamos unos cables de alta tensión y nos vino muy bien porque fíjate que la lectura en el campo a veces son mínimas y puede decir, bueno, podemos trabajar un poquito con el campo electromagnético aún sabiendas que tenemos arriba los cables, pero es que esta vez el campo Heiser nos estaba dando lecturas un poquito más altas y era peligroso el poder usar cualquier campo electromagnético porque nos podría dar una cierta, digamos, falsos positivos, ¿no? Y la verdad es que pasa en todas las ocasiones, incluso hasta en la fuente, ¿no? Que al caer la noche todo cambia. Fíjate que cuando se le dio la luz, allí a todo lo que era el recinto, había luz dentro de aquellas fuentes y también te daba ese halo de misterio, ¿no? Esa luz azul que daba en la cascada y aquellas lucecitas amarillas. Y la verdad que cómo cambia, ¿no? Allá donde vamos cuando cae la noche, cómo cambia todo el aspecto, ¿no? No quiere decir que cambie el aspecto que vamos a encontrar digamos, más energía, sino que simplemente el mismo hecho de caer la noche, todos los lugares a donde hemos ido
le cambia la simbología, ¿no? Parece como que aquello se enrarece, ¿no? Se extrañece. Y bueno, pues la verdad que estuvimos bastante bien. La tarde nos vino bien porque estuvimos trabajando, estuviste grabando, estuvimos tomando medidas, habían cosas que sabíamos que podíamos usar, que no, cómo podíamos atacar en diferentes planos. O sea, nos vino muy bien porque a la hora de caer la noche ya teníamos prácticamente claro cómo, cómo íbamos a trabajar la fuente, ¿no? Sí que es verdad, lo último, que muy bien has dicho, los Mossos de Escuadra, la verdad que teníamos mucha información sobre la fuente, pero fíjate, la información fidedigna de los Mossos cuando en el 2019, que dijeron que había habido tipo Viescas, que había hecho como la propia lluvia, la suciedad de la misma montaña había hecho como digamos, o sea, rompió como una especie de, bueno, que cayó todo el agua a la vez, ¿no? Y arrolló a 5 personas y la verdad que fue bastante curioso, ¿no? Lo que contó y tétrico de la zona de donde estaba la fuente. Sí, desde luego en aquella zona se notaba aquella energía, ¿no? No solamente de la riada, no solamente de la riada, sino también esa energía del agua, de las diferentes mujeres que durante los siglos estuvieron allí limpiando y la ropa, ¿no? Se notaba esa energía que como si había algo allí, pero que no se sabía bien lo que era, ¿no? Era una energía limpia, debemos de decirlo, no se notaba nada raro, pero sí que realmente se notaba que era un espacio abierto, que era en pleno centro de Vimbodí, pero que es un espacio abierto más bien tirando al río y a la montaña. Se notaba esa sensación de que allí se había hablado mucho, allí se habían tenido conversaciones, energías residuales muy antiguas. Se notaba una pesadez según en qué sitio del ambiente, sobre todo en la zona de la cueva. Cuando yo subí a la cueva, que subimos los dos, yo me penetré para dentro de la cueva, aquella cueva te absorbía se notaba que allí ha pasado algo en aquella cueva, o bien habían vivido en la antigüedad. Recordemos que allí es un sitio donde se encontraron restos humanos de hace más de 14.000 años. Por tanto, evidentemente es una zona que siempre ha habido actividad humana. Entonces es una zona que energéticamente está muy cargada. Está muy cargada. Tendremos que mirar los resultados, no podemos decir si ha salido algo o no ha salido nada hasta que no analicemos todos los resultados, pero que la verdad que prometió mucho en esa zona, que evidentemente cuando la vimos por primera vez, al menos yo, antes de que vinieras tú también, la vi como una zona, bueno, de ocio, no la vi para una zona como investigar. Fue a razón de aquella psicofonía que se vio en aquellos golpes metálicos que se hizo de noche, que nos dio por investigar allí, pero evidentemente no era una zona de aquellas que dices, aquí vamos a hacer una investigación paranormal. No lo era, pero en cambio cuando estabas allí se convertía mucho más en una investigación paranormal que en una fuente o un espacio lúdico como era, ¿no? Es curioso. Pues sí, la verdad que es verdad. Cuando llegamos la primera vez al lugar, bueno, tampoco tiene, siempre lo digo, muchas veces no tiene que ser un lugar siempre porque ser tétrico para encontrarte algo insólito, ¿no? Lo insólito te lo puedes encontrar en cualquier lado, incluso hasta en la esquina de casa, nunca se sabe. La verdad que sí, separando lo que dijo los mozos, que solo era un información más. Lo que tenemos que tener en cuenta es la fuente, lo que fue, más también hay que tener en cuenta la gente que pasea por allí, la energía que conlleva la gente. Es un lugar de paz, un lugar donde digamos, que los países van a llenar el agua para los animales o para o para el regadío, para lo que sea, ¿no? Que como vimos, iban y venían con alcibers grandes, ¿no? Todo eso también influye a la hora de ver qué clase de energía hay. O sea, es que hay varias, digamos, vamos a decirlo así, varias dimensiones unidas allí, ¿no? La primera es la nuestra y de ahí ya todo lo que conlleva por detrás. No es lo que pasó en la riada, que es un punto más, sino en lo que se centra
en esa fuente desde años posteriores, incluso hasta otros siglos, hasta el día de hoy, ¿no? La verdad que fue un sitio, pues, muy bonito. Es otra cosa, es verdad, la energía era o sea, muy débil, muy tranquila, estaba bien. Había veces que puede ser que la energía, según qué circunstancias, se puede subir un poco, pero la verdad que era un lugar bastante tranquilo, ¿no? Y la verdad que también se apreciaba mucho a la exploración de campo. La verdad que estuvo pues muy bien. Todo lo que tú dices es de la cueva, cuando estuvimos allí. Fíjate que cuando se entró a la cueva y te calmas un poco, le echas un vistazo a tu alrededor y parecía hasta el aire más puro, el aire más limpio. Parecía que no era como que cambiaba totalmente el aspecto de la fuente a lo que había dentro de la cueva, ¿no? Sí que es verdad que comentaste y que sale que se encontraron huesos humanos, sí, pero por eso, quizás el aire cambia, es algo, bueno, totalmente distinto, ¿no? Noté que cuando entré no tenía nada que ver una cosa con la otra y no soy ni sensitivo ni nada, simplemente era algo como que la intuición, ¿no? Te hacía sentir algo extraño. Estabas incluso, fíjate, aunque encontraran y pasaran cosas ahí dentro, hasta te encontrabas bien. Por lo menos hablo bajo mi punto de vista, ¿no? Y luego ya cuando salí, me quedé con esa cosa de intentar poder hacer algo ahí dentro, alguna pequeña cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue o sea, un momento, pues como que te desplazas, ¿no? A otro lugar y no estás en la fonda del Gore, ¿no, David? Bueno, evidentemente, cuando te metes en la cueva, cambia todo. Cambia el ambiente, cambia el aire, cambia las sensaciones, incluso cambia la temperatura del agua. El agua sale más fresca, incluso se puede beber de allí, como llenamos botellas de allí y estuvimos bebiendo agua de allí. Eh, Cosa peligrosa, porque siempre que bebes agua de la montaña sabes que te puede dar un golpe en el estómago, ¿no? Pero no, la verdad que el agua estaba buena, se podía beber. Los mismos agricultores, como dice, venían allí a buscar agua. Tuvimos que parar la investigación 3 o 4 veces porque no podíamos seguir. Pero también es curioso los aparatos que se utilizaron, ¿no? Porque también se utilizaron aparatos que normalmente en otros sitios no hubiéramos usado. Pero ahí, al ser espacio abierto, nos ayudó a usar muchos campos. Por ejemplo, como dices tú, los campos Geiger. Estuvimos también con el K2 mirando todo el perimetral con el K2. Estuvimos con esas bolas de Tesla también mirando que las energías, que una de ellas nos dio una señal muy débil, pero bueno, que realmente fue un sitio magnífico y que nos dio paso a experimentar cosas nuevas, evidentemente. Sí, sí. También cuando hicimos las captaciones de voz, usamos el sonómetro, tomamos en cuenta la medición de lo que es el agua. O sea, nos estaba dando, también lo minimicé muchísimo el aparato para que pudiera, el instrumento, perdón, para que pudiera poder, digamos, tener una frecuencia de onda más extensiva. Y la verdad es que a veces daba lecturas en las cuales me subía los decibelios, por decirlo de una manera, que a la vez también lo que hacía era tomaba mediciones sobre lo que me daba la grabadora. Entonces lo que hacía era igualar los hercios entre lo que es la grabadora y lo que era el sonómetro. Entonces, una vez así, pudimos hacer las grabaciones para luego poder anotar en el minuto que ha sucedido pues una variación, aunque no lo escucháramos, David. Piensa que se nos colaba muchas veces esas vibraciones de onda y no se oía nada, estábamos en pleno silencio, pero sin embargo el sonógrafo y la grabadora lo estaban detectando. Todo eso hay que analizarlo, todo eso queda por hacer, hay mucho trabajo, la verdad hay que afinar, porque primero por eso, porque estamos dentro de lo que es un centro urbano, estamos en el exterior,
Fíjate que con una pequeña brisa nos estaban entrando sonidos de diferentes lugares. Ojo, porque también no sabemos de dónde procede la cueva del agua, que también puede ser que venga de otro, que tenga otro, digamos, o sea, que tenga otros canales, ¿vale? Que pueden dar a los exteriores y nos puedan llegar hacia nosotros esas voces pues eso, todo eso hay que analizarlo y por eso afine mucho con el sonógrafo. Según en qué sitios, a veces no hace falta afinarlo tanto, sino ponerlo un poquito, pues generalizarlo más, o sea, hacer un campo más cerrado, pero en este caso, al serlo abierto, tenía que afinar mucho el sonógrafo y ponerlo, pues, que captara que cogiera la onda, ¿no? Lo más amplio posible para no poder, pues que no, o sea, que las psicofonías que posiblemente pudiéramos encontrar, pues nos ayudará más el aparato como lo hacemos siempre, ¿no? Evidentemente, habían dos cuevas que seguramente por ahí se colaban muchos sonidos. Como dices tú, el nivel del audio subía muchísimo, pero no se escuchaba absolutamente nada. Claro, tenemos que averiguar si a través de las cuevas, porque una sí que vimos que subimos, que la que digo, subimos, que había aquella paz, nos daba al otro lado de las casas, o sea, cruzaba por debajo de las casas, Sí, pero la otra no nos atrevimos a entrar porque realmente no sabíamos dónde acababa sí, y era peligroso porque podrían haber gases nocivos dentro de esa cueva y sí. nos podría pasar algo, entonces decidimos no entrar en esa otra cueva. Pero claro, tampoco sabemos dónde acaba. Estuvimos investigando a nivel de campo si encontrábamos la entrada a esa cueva por el otro lado del río, pero tampoco la encontremos. Eh, ¿Tú qué crees que podremos encontrar en esos sonidos, Frank, por tu experiencia? Bueno, yo creo, a ver qué sucede, pero bueno, a ver qué nos puede sorprender las grabadoras. Me gustaría, pues bueno, si te digo la verdad, como experimentador y como lo que estamos buscando, encontrar alguna voz o encontrar algún sonido que perteneciera pues a otros siglos, ¿no? Que para eso estamos un poco trabajando en ello, ¿no? Sin embargo, allá donde hemos estado siempre hemos localizado pues voces incluso, bueno, pues voces humanas o incluso a veces de nosotros mismos, ¿no? Pero en este caso, bueno, lo que más me gustaría es poder poder escuchar algo que no perteneciera a los sonidos nuestros de cada día o alguna voz que no perteneciera a ninguno de los que estábamos ahí y ya no de los que estamos ahí, sino de los que viven allí o me refiero a eso, a buscar algo que hasta el día de hoy pues no hemos llegado encontrar, a ver si encontramos esa voz en los cuales están dentro de esos hercios de lo que es una psicofonía y podemos pues mostrarlo aquí a todos los radioyentes de Radio Despí. Otra cosa importante que nos enteremos luego más tarde es que a 50 metros escasos había un convento. Había un convento. Sí, Eh, eh, entonces, eso también podría ser algo importante porque seguramente también en aquella época las monjas también podría ser que fueran a lavar a ese lavadero y también esas energías del convento se trasladaran hasta ese sitio. Pues Fran, es lo que decimos, ¿no? Aquel sitio había también el convento aquel, que nos enteremos, era un sitio energético donde seguramente, como hemos dicho, las monjas se bajaban ahí a lavar, por tanto, toda esa energía espiritual también a nivel de la iglesia y a nivel de la gente del pueblo se juntaba allí seguramente y no sabemos lo que pasó ahí en la historia. Evidentemente no somos adivinos y no creo que nadie lo pueda saber, pero, pero bueno, supongo que la energía que hay allí nos llevará a través de las grabadoras
alguna respuesta. No sé si estás de acuerdo. Pues sí, David, la verdad que lo primero es agradecer a los vecinos que se acercaron a cuando hicimos aquel pequeño descanso, que nos hablaban de aquel convento que había allí y que incluso podíamos pedir hasta permisos para poder trabajar, ¿no? De hecho, como muy bien has dicho, a raíz de las fuentes que todo está comunicado con todo el pueblo, ¿no? O sea, la verdad que hemos empezado por un punto desde cero, que es la fuente, trabajando desde ahí. Fíjate que nos marcaron 3 puntos más, lo que es dentro del pueblo a través de lo que es la desembocadura de los ríos, ¿no? Entonces, de la fuente, perdón. Entonces, es muy bonito que a veces en lugares ves abiertos que parece y de enseguida te encuentras a personas que incluso hasta te ayudan para seguir haciendo la exploración de campo, hablando con la gente, con el trabajo que se hizo en papel, con el expediente que tenemos. La verdad que todo eso nos ayudó muchísimo a seguir abriendo pues ramas y exploraciones, investigaciones sobre el lugar, sobre el pueblo y todo la energía que nos puede llevar incluso hasta el propio convento, ¿no? Como en este caso nos dijeron, ¿no? La verdad que es increíble el lugar, es increíble la zona en sí, es muy tranquila, los vecinos muy allegados también a nosotros, tuvieron la amabilidad de poder hablar y sobre todo el respeto, ¿no? De saber lo que estábamos haciendo y tener cura, ¿no? De los trabajos que estábamos realizando, ¿no? Pero también es bueno escucharlos, ¿no? Porque muchas veces tienen historias ellos mismos que les suceden, sus inquietudes, miedos, porque a veces ellos mismos decían, bueno, pues el convento y tal, no me hables, ¿no? Pero ellos querían hablarlo porque le habían pasado cosas, sucesos, ¿no? Y está bien que gente como tú, David, que le abriste por todo el corazón, ¿no? Para que ellos pudieran hablar y ellos estaban, pues, abriendo, intentando explicarse, ¿no? Eso también hace mucho porque no todo el mundo puede hablar con quien sea en estos aspectos, ¿no? Y nada, pues la verdad que estuvo bien. Y la verdad, sí, de verdad, David, que la energía que se producía en esa fuente hay que seguirla en ese convento, hay que seguirla en los otros lugares donde nos dijeron las personas para ver si realmente no hace falta entrar, sino simplemente en los alrededores. Volver otra vez, intentar hacer ese trabajo allí e intentar a ver si el trabajo que se ha hecho primero con los que se hagan, a ver si tienen un enlace en todo este trayecto, en todo este camino de exploración de campo que acabamos de abrir en ese lugar, David. Lo del convento habría que hacer, como dices tú, habría que hacer no solamente la exploración por fuera, sino también por dentro, por medio de cuerdas, que estuvimos hablando con el regidor de Cultura incluso, que estaba allí, que vivía al lado, nos lo dijo también él, como otras personas que habían allí, que habían movimientos extraños dentro del convento, que había una ventana en la que se podía entrar, que nosotros le dijimos, nosotros no podemos entrar en un sitio sin tener el permiso, pero claro, es que si entráis por ahí podéis entrar libremente porque hay una ventana y nosotros nos neguemos a entrar evidentemente porque no teníamos los permisos, pero sí que nos invitaban a entrar dentro del convento porque decían que dentro se notaban ruidos, se notaban movimientos, se escuchaban pasos. Entonces, claro, sería interesante ir al convento porque seguramente esté ligado con las fuentes. Seguramente hay algún túnel de agua que llegue directamente dentro del convento a la zona del claustro del convento, evidentemente. Será interesante ir y mirar aquella zona, Frank? Pues sí, la verdad que la información que el regidor del ayuntamiento nos dio era bastante interesante y la verdad que te incitaba, ¿no? A poder ir pues digamos, al convento y poder hacer el trabajo. Es verdad que nos dio la forma de poder entrar, pero como muy bien todo el mundo sabe, si no hay permisos no podemos entrar. Estamos, Somos los primeros en pedir permisos y de entrar de la mayor legalidad posible. Primero porque, como ya sabes, David, estamos trabajando para otras entidades y a veces corremos el riesgo de que
por hacer algo que no pertoca, las credenciales perderlas y entonces poder perder esos trabajos tan fantásticos que hacemos, ¿no? Entonces siempre es de cara a permisos, hacerlo siempre de frente y, y el trabajo sale igual. O sea, no es porque entres saltando, el, el fantasma está allí esperándote, ¿no? Hablando mal, ¿eh? Entonces, se hacen bien los trabajos, se hacen, es primordial siempre el poder pedir los permisos para poder entrar y hacer bien los trabajos y sobre todo estar tranquilos, porque sabes que la policía está avisada, el ayuntamiento lo sabe, los habitantes que están alrededor también saben que se está haciendo trabajo y tú estás seguro y tranquilo de que nadie te va a saltar porque el permiso está para eso, para que esa noche nadie pueda acercarse al lugar en cuestión en el que estás trabajando. No, evidentemente, mira, cuando vieron los Mossos, lo Sí, primero que averiguaron era si éramos nosotros los que habíamos pedido los permisos, nos pidieron la documentación para saber si éramos los que estábamos dentro de los permisos y al ver que éramos nosotros, que éramos los mismos que salían en los papeles oficiales conforme habíamos pedido los permisos para investigar allí, incluso nos ayudaron en la investigación diciéndonos cosas que nosotros desconocíamos y bueno, se incorporaron un poco a la investigación explicándonos, oye, mira, pues aquí hay esto, aquí hay lo otro, ¿no? sí, Ayudándonos. Tú imagínate, por ejemplo, que hubieran venido por allí como vinieron y no hubieras tenido ningún permiso. O sea, imagínate, si teniendo permisos ya te identifican, teniendo permisos te identifican, si sí, no sí. los tienes, igual te cae una multa muy gorda, evidentemente. Sí, aunque sea el permiso de poder estar allí grabando, ya es importante, porque piensa, David, que hay muchos vecinos, muchos balcones, y ahora cómo está la cosa de lo que es la protección de datos, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, claro. Es importantísimo pues el poder tener este permiso para poder grabar y aunque esa persona, oye, no me grabes, no te preocupes, que luego te pongo, te pixelo o te quito o te pongo lo que sea, pero ya con el permiso puedes un poquito, digamos, hablar con las personas. En este caso, si te pones a grabar en un lugar donde que también vas de vacaciones y grabas y no pasa nada, pero ya sacas cámaras de vídeo profesionales, ya, o sea, estás haciendo un trabajo con cara y ojos, o sea, sacas cámaras infrarrojas, ultravioleta, como lo que estábamos haciendo, o sea, estábamos haciendo unos ensayos que al igual la gente puede pensar que están haciendo allí, ¿no? Entonces llamar a la urbana y ponerte a explicar todo lo que están haciendo, sin embargo, están avisados y ya vinieron de un aspecto que tú dijeron, bueno, tranquilos, estamos nosotros, si alguien molesta, nos avisáis que venimos y os ayudamos, o sea, era todo más fácil, más llevadero, ¿no? Que no que si vas sin permisos, que entonces tienes que dar muchas explicaciones y luego que las explicaciones que des lo entiendas y puedas seguir trabajando, te digan, bueno, pues recoger bártulos que por hoy ya habéis acabado, ¿no? Entonces, bueno, pues este es lo bueno de los permisos, aunque sea un sitio abierto, que vayas a un parque, que vayas, ya lo hemos hablado muchas veces, que aunque la gente que hace anuncios de televisión pide permisos para poder Claro. grabar en ciertas calles, en ciertos lugares, pues es que es igual el trabajo, aunque con más profesionalidad, con menos, lo digo porque, claro, hay gente, lo digo por un anuncio de televisión, por ejemplo, nosotros estamos grabando para, eh, para ti, David, entonces es importante, claro, Curiositas TV, ¿no? O sea, es que es lo mismo. Estamos grabando para una televisión tuya. Entonces hay que, pues eso, pedir permiso para poder grabar, porque es que cualquiera te puede decir, es que me has grabado, es que yo no quería. Es un poquito, pues, cubrirnos nosotros y cubrir a todo el alrededor de la fuente o de donde estemos grabando. Evidentemente. Ahí yo no sé si te pasó a ti por la cabeza, a mí desde luego sí, por eso te voy a hacer esa pregunta, Frank. He ido a muchos sitios a grabar, Sí, pero es que allí encontré un ambiente diferente a lo que normalmente grabamos. No sé si era el ambiente, si era porque era un sitio público, porque era un sitio abierto, pero realmente la sensación que tuve, así como a veces, por ejemplo, ¿no? Entras en Agramonte y ya sabes que ahí te vas a encontrar algo porque ya sabes que ahí suceden cosas.
puedes ir a cualquier sanatorio, y ya vas con esa mentalidad de que seguramente ahí puedas encontrar algo, ya vas predispuesto a encontrar algo, aunque después no encuentres nada, pero es que allí íbamos totalmente escépticos por el sitio, pero en cambio fueron cambiando las tornas. No sé si te pasa a ti la misma impresión. Claro, David, es que verás, la sujeción es que, verás, es complicado a veces de poderla controlar. Me refiero al, como muy bien has explicado. Por ejemplo, cuando vas a un sanatorio, ya tienes en la mente gente fallecida, que es un hospital triste, que es un, o sea, vas con una mentalidad ya que, bueno, pues un poco, digamos, acorde a dónde vas. Hemos ido a lugares como, por ejemplo, y uno de los es La Fuente, que no tienes información, entre comillas, de qué ha podido suceder. O sea, vas con una mente súper abierta, vas con una mente para ver qué es lo que el lugar te dice, porque a veces cuando no hay, vas a un lugar que sí que tienes un informe hecho, pero que no hay nada drástico, por decirlo de una manera, vas con esa mente abierta, siempre digo, voy a ver qué me dice el lugar, o voy a ver qué me dice la casa, voy a ver qué me habla, qué me cuenta. Entonces, lo espectacular es sí, trabajas sobre el informe, pero sin saber bien si ha pasado algo o no, o sea, trabajas sobre él. Y cuando ves que van pasando el tiempo y a veces suceden cosas y notas esa cosa dentro de ti, bueno, pues los pelos de punta, algo, señales que te va dando el lugar, pues que la verdad que sí que son, porque a veces entras por ejemplo, en el geriátrico de Pax, ya entras y a veces se te ponen los pelos de punta, pero piensas, ojo, para, ¿eres tú que están percibiendo o ya es el ambiente que te está poniendo en situación, ¿no? En este caso, estás en un sitio en el cual de golpe y porrazo estás tranquilo y dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y notas una sensación, y entonces es cuando dices, voy a poner aquí un aparato, voy a poner aquí, porque ya no son sensaciones que te está dando, por ejemplo, un geriátrico o un hospital, un sanatorio, sino una sensación tuya que te está dando en un lugar que en un momento dado no percibes nada y de repente algo sucede, ¿no? Dentro de ti, ¿no? Algo te da una intuición. Por eso muchas veces te decía, David, voy a poner la cámara aquí, David, vamos a hacer aquello, o tú mismo, que te sucedía algo y dices, Fran, graba aquí, Fran. O sea, eso es lo bonito de una exploración en un lugar donde crees que no vas a encontrar, o bueno, o que vas un poco incrédulo, y de repente y porrazo te vas encontrando pues con pequeños pistas, por decirlo de una manera, de ciertos aspectos en el cual pues te incita a trabajar en ese, a lo mejor es una esquina, pero ¿por qué no? El trabajas allí. Porque a veces, ya te digo, cuando vas incluso hasta casas particulares, vas a casas particulares, te explica la gente y tú sigues hasta que es un poco verlo para creer, ¿no? Entonces, ellos te explican, te dicen, tú vas apuntando y entonces trabajas sobre lo que ellos te dicen más lo que tu intuición te está marcando. Pues aquí pasa igual, ¿no? Lo bonito es eso. Una cosa es ir a sabiendas de qué es lo que pasa en esa casa, por ejemplo, o en el sentido de un sanatorio, como hemos estado aquí en el hospital de Tarrasa o en muchos lugares que hemos ido, que ya vas enfocado a lo que es, y otra cosa es en lugares como estos, que nos ha pasado en muchos sitios. Fíjate que hemos ido a sitios pequeños, a lugares como, por ejemplo, cuando fuimos que estuvimos contigo, al hospital, también de ahí el primero que En hicimos, Pax. ¿sí? Y parecía como que, y de repente iban saliendo cosas, y eso es lo bonito, tío. Eso es lo bonito, David. Eso es lo bonito. Esa es una exploración de campo. Además, son los aparatos, es tu intuición, pero es eso, el saber estar. Y eso es el saber trabajar en los lugares. No es decir, o sea, esto es así, cuidado, porque ya me aparecen que ya me pasa, no. Simplemente las cosas se van moviendo ellas solas, la energía, cosas que van sucediendo, la noche va pasando y a veces, pues, como muy bien ha dicho muchas veces una compañera, o sea, la energía puede estar así, de repente sube y baja, puede haber pues esos niveles de energía que muchas veces sube y es cuando se dejan notar. Piensa que cuando estuvimos por la tarde era todo muy planito,
estuvimos trabajando con diferentes instrumentos, estuvimos ahí y parecía que no sucedía prácticamente nada. Habían lecturas, algunas sí quedaban, pero dije, bueno, vamos a esperar que caiga la noche, que cambie el ambiente y a ver qué sucede, ¿no? A través de ahí, pues empezamos a trabajar y bueno, dieron pequeños, digamos, ¿cómo decirte? Evidencias en las cuales, pues, nos dedicamos a trabajar en diversos puntos, ¿no? La verdad que sí, que esos son los sitios donde a mí más me gustan, porque donde parece que no vas a encontrar es cuando realmente empieza una verdadera exploración de campo, David. Frank, como investigadores, quizá Sí. deberíamos abrir un vértice nuevo a la investigación y empezar a investigar sitios así, porque realmente yo me di cuenta que allí era diferente a todo lo que habíamos tocado hasta el momento. A nivel de investigador, hablo a nivel de investigadores, porque lo que dices tú, las sensaciones de algo nuevo, es decir, hostia, hemos encontrado un diamante nuevo que hay que pulir, es como aquel que está en una mina y está buscando carbón y entre el carbón encuentra una amatista, por ejemplo, y dice, ostras, he encontrado una joya entre tanto carbón, ¿no? Claro, quizá deberíamos hacer más investigaciones de este tipo en sitios públicos que no tienen una historia como la puede tener un sanatorio, como la puede tener un hospital, como la puede tener un psiquiátrico. ¿Crees que es una nueva fase que hemos descubierto y la debemos de explorar para saber mucho más? Claro, David, piensa que cuando hablamos de psicofonías, no me desvío, hablo de tu pregunta, de lo que me has comentado. Cuando hablamos de psicofonías, las psicofonías pueden aparecer en cualquier lugar. Claro. No es irte a un lugar tétrico y hacer psicofonías y encontrar, no. La psicofonía la puedo grabar aquí donde estoy, grabar donde estás tú, grabar en la fuente, en cualquier sitio, y esas vibraciones de onda están en cualquier lado. O sea, no quiere decir que, claro, si vas a un punto en concreto y estás yendo, o sea, estás preguntando, por ejemplo, pero si la psicofonía la puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es lo mismo que las cámaras infrarrojas. A ver, a veces ya no es lo que pasó, como he explicado antes, ¿no? Lo que pasó antiguamente, es que pasa mucha gente en ese lugar, en esas calles, en esos sitios donde la gente, cada una es de una manera distinta, ¿no? Entonces, la energía que desprenden muchas personas, esas son las que a veces pues hacen que los lugares queden con esa impregnación. El cabreo de las personas, la alegría, entonces el trabajo que realizamos es sobre eso, qué clase de energías hay y qué es lo que vamos a encontrar en esos lugares, ¿no? Qué impregnaciones pueden haber. Una cosa es la impregnación, que es energía, y otra cosa es las voces, que son totalmente distintas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de voces, que tú grabas una voz, y después otra persona o en otro día, en otro momento, nosotros volvemos a grabar otra vez y vuelven a salir esas mismas voces, sí que estamos hablando de impregnaciones de voz, porque se han quedado ahí, quedadas en ese lugar y siempre saldrán las mismas voces, son impregnaciones, pero cuando vamos en diferentes franjas horarias o días o diferentes, si está lloviendo, si está nublado, para ver si la atmósfera también varía según la energía en ese lugar, y aparecen voces distintas, ya no son, digamos, voces que se han quedado ancladas, sino, bueno, son esas vibraciones de onda que se van moviendo y entonces son voces distintas, ¿vale? No son impregnaciones. Eso es lo que hay que un poco diferenciar. Cuando siempre son las voces iguales, son impregnaciones, y cuando no, pues son voces de vibraciones de onda que están moviéndose por ahí, digamos, entre nosotros, que no nos damos cuenta, y ahí son esas voces, esas psicofonías, esas captaciones de voces que captamos, ¿no? La verdad que es un lugar, pues, increíble. Para mí, ir a trabajar en estos lugares donde creemos que no sucede nada como aquí y abrir nuevas puertas para poder hacer nuevos trabajos en sitios donde la gente no iría, porque claro, como no es nada tétrico,
no es porque esté tétrico, sino se llama exploración de campo, exploración de campo. La gente la llama investigación de campo. Para mí la investigación es en papel y en laboratorio. Lo que hacemos en el lugar es explorar, es Exploración mirar de campo. sobre el lugar. Otra cosa ya es si aparece, por ejemplo, como nos sucedió en los campos infrarrojos, en la pantalla nos aparece algo, entonces sí, lo que hacemos es investigar qué es lo que ha captado esa cámara. Se colocan como colocamos las Tesla, colocamos detector de movimiento. Intentamos saber si realmente lo que está captando es cierto, pero lo que pasaba ahí era que era tan baja la energía que casi con mirado desaparecían, ¿no? Nos costaba mucho, pero algo había ahí. Y eso es lo bonito de este trabajo, sobre todo paciencia, que fue lo que también tuvimos. Y la verdad que se puede abrir una beta, David, como has dicho, sobre los trabajos que se realizan, no siempre todos en los mismos sitios, sino en casas abandonadas, sino en lugares en los que creemos que para unos los pasa de largo, para ti, David, que no fue así. Se hizo una exploración de campo y realmente pues hay pequeñas evidencias que todavía nos falta por trabajar todas las tarjetas de memoria que había, o sea que no está cerrado el trabajo. Hubo una cosa muy curiosa, Sí. que fue cuando estuvimos trabajando con la Kinect, trabajaste con la Kinect, las dos cámaras de vídeo se acabaron la batería automáticamente las dos al mismo tiempo. O sea, fue algo muy curioso cuando se les acababa de poner una batería nueva, porque en cada tramo de la investigación, en cada grabación se cambiaban las baterías precisamente por eso, para no quedarnos sin batería. Y fue poner las baterías y a los 10 segundos de haberlas puesto, que estaban completamente cargadas, las dos cámaras se quedaron totalmente sin batería. Fue muy curioso, muy curioso. Claro, es que la gente muchas veces, como ya hemos dicho antes, la gente cuando se me ha descargado la batería, pero ¿dónde siempre? En casas donde creen que ha muerto. O sea, lo bonito es de repente estar bien, estar tranquilo, se está grabando. Y grabar con cámaras infrarrojas, como la Kinect que has comentado. Teníamos también las ultravioleta, por si acaso, haciendo fotografías, vídeos, y de repente dices, me he quedado sin baterías. Ya, en un lugar abierto que no sucede nada y de repente aparece algo en la Kinect, baterías bajas, claro, ahí está. Si es que donde menos te esperas, ahí está el trabajo. Y eso Pero es que, perdona que te corte, pero es que no solamente las cámaras, incluso el save claro, se quedó sin batería también. Claro, tuvimos que enchufar a la luz, darle otra vez carga para que nos diera, o sea, es que es ahí, mira, lo estamos hablando y se me ponen los pelos de puta porque la verdad que fue increíble, ¿no? Estás grabando y de repente el SAI empieza a pi, pi, digo, no puede ser, si dura mucho más, además solo tenía puesto lo que es la Kinect y no tenía enchufado ni el ordenador, precisamente para que el SAI dura más, que dura más el SAI que el ordenador muchas veces, y en este caso el SAI ya me estaba dando problemas, ¿no? Hasta que al final pudimos enchufarla a la luz y poder seguir trabajando con él. Las cargadores de batería. Es que fíjate que de estar tranquilos, de estar haciendo una exploración, de mirar, o sea, y estábamos rastreando prácticamente todo lo que era el terreno del parque en cuestión, o sea, del lugar, del sitio, y de repente en una esquina, justo, fíjate, En la donde se esquina esa encontraron donde los estamos restos grabando humanos, se nos acabaron todas las baterías, ¿sí? claro, y justo donde los restos humanos, o sea, lo que era la cascada, todo partía de ahí. Y ahí fue el trabajo, donde fue el centro del trabajo. Y ahí fue donde se acabaron las baterías, donde encontramos apareció aquel ser, ¿no? Por decirlo de una manera, en la pantalla del ordenador y empezaron los problemas con baterías, ¿no? Y por empezar a buscar alargos, enchufar, porque no me esperaba que hubiera una reacción de esa manera. Eso es lo bonito. Eso es lo maravilloso de las exploraciones de campo que es donde nadie iría, porque nadie pensaría que algo hubiera ahí, y sin embargo, en cualquier lugar, como he dicho, en cualquier esquina, en un parque, en algún sitio donde menos te lo esperes, ahí nos puede hacer pues unas evidencias en los cuales nos hacen seguir trabajando
en este maravilloso mundo que es, pues vamos a llamarle lo paranormal, lo paracientífico. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque normalmente estás acostumbrado a trabajar en sitios, como dices tú, tétricos, o sitios que han pasado alguna muerte, o habían abuelos, o era un hospital, o eran sitios así. Sí. Y claro, estar en un sitio súper tranquilo, que era un parque, porque era un parque abierto con las fuentes, de encontrarnos que todos los aparatos eléctricos en un punto concreto, no en otro, fallaran todos. Es que fallaron las cámaras, falló lo que es la Kinect, falló. También habían impulsos eléctricos en la bola de Tesla, en el mismo sitio, habían puntadas en la bola de Tesla. O sea, todo indicaba que allí había algo inexplicable que estaba chupando las energías de nuestras baterías, pero solamente en ese punto. Además, apareció aquel ser que interactuaba, que estuve yo allí con él también, que yo lo decía, digo, es que noto que me toca el codo, noto que está en el codo. Y en la cámara se veía, ¿no? Como el brazo aquel se extendía en el codo. Y ostras, y era muy curioso porque las sensaciones que tenías a nivel físico se correspondían a nivel de imágenes. Todo que yo no veía las imágenes. Es muy curioso. Sí. La Kinect, David, cuando siempre me gusta ponerla en 2D, que es cuando ya te sale la cámara, que es largo, profundo, ancho, o sea, ya, y encima te da coordenadas la cámara, pues la pones en 3D y ya la imagen ya varía, es otra cosa, pero me gusta que dije, grábalo para que vean exactamente la gente cuando se exponga la imagen, cómo detecta la cámara Kinect el largo, ancho y profundo, ¿no? O sea, te está dando coordenadas dentro de lo que es la cámara, ¿no? Y es importante porque yo siempre digo que ellos nos ven, pero nosotros a ellos no. Pero en este caso, de repente aparece una cámara en el cual sí que la vemos, pero es más, es que llegamos a la altura de donde ellos están. O sea, si sorprendidos estamos nosotros, a nivel ya, hablo un poquito, en plan un poco broma, por una manera, nosotros también les sorprendemos a ellos. De repente hay alguien que le está poniendo una mano, como diciendo, ¿cómo saben que estoy aquí, no? Y entonces ves cómo interactúa, como ponen la mano y ellos te estiran la mano, o te suben la mano y ves cómo la ponen, o ponen la cabeza y como que también, o sea, intentan dentro de lo que son los parámetros, pues están interactuando contigo y es algo, la verdad que muy mágico. Que es muy mágico y es un momento, pues la verdad que es muy, muy, muy bonito. También hay que saber un poco reconocer, porque nos hemos encontrado en situaciones que parecía un niño y de repente se ha puesto de pie y era más grande que tú. Entonces, pero bueno, estamos hablando de otros tipos de lugares, a lo mejor pues no te acerques, espérate, pero si en un sitio, un lugar así, no cabe la posibilidad, ojo, había ese ambiente misterioso o esa energía a veces cargada, era todo tranquilo, bien, y pudimos interactuar con esa entidad. Hubo una anécdota también en otro lugar, que cogimos una rama y subimos, se enganchaba la rama, subimos para arriba y como hasta con, digamos, por decirlo de alguna manera, los pies en el aire, ¿no? Lo volvíamos a poner en el suelo. Es una forma de eso. Por eso los infrarrojos son importantes, saber si realmente sirven para el trabajo que se realiza o no. No. Como ya he dicho muchas veces, no todas las cámaras infrarrojas valen para este tipo de trabajo, pero fue muy bonito, sí, David. Lo importante es que la interactuación que hubo fue amistosa, o sea, nos daba la mano, se abrazaba, se subía a nosotros, pero en otros lugares yo me acuerdo, por ejemplo, en PAX, como a ti, concretamente te cogió del cuello y te empezó a golpear la cabeza. Se veía como le golpeaba la cabeza, ¿no? A veces son agresivos, a veces no les gusta que los encuentres, ¿eh? Sí, también es un poco, a veces has de pensar pues que estás en su lugar, en su sitio, en su confort, por decirlo de una manera, estás asaltándolos y claro, no sé, creo que la reacción es un poco pues a raíz de lo que ellos en su espacio-tiempo están viviendo. Piensa que ellos, su tiempo siempre es el ahora, ¿no? Aunque la casa se esté derribando, ellos viven siempre en esa
casa que siempre pues está viva, ¿no? Para ellos. Pueden tirar el edificio, montar un hotel y ellos viven en esa casa, ¿no? Entonces, claro, para ti es una ruina, pero para ellos es el ahora, o sea, siempre la casa está en perfecto estado para que la gente me entienda, ¿no? Aunque tú pidas permisos, no al ayuntamiento, sino al entrar. Hola, me llamo Fran, venimos en son de paz, solo es una exploración, pero estás entrando en mi casa, ¿me entiendes? Entonces, pues esas reacciones muchas veces pues se dan a cabo, ¿no? Que te cogen, te pillan, te hacen, pero bueno, es un poco pues el saber sobre todo apuntar en la libreta y saber que interactúan contigo, o sea, tú los estás viendo, ellos te ven y eso sí que es una exploración de campo, eso sí que es una experimentación, son ensayos que se realizan en el lugar. Por eso me encanta decir hacer ensayos, porque ese, por ejemplo, es un ensayo fidedigno de trabajos que realizamos. Aparte de bolas, ositos, que eso para mí no son ensayos. Ensayos es infrarrojos, y, o sea, cosas que tienen que ver con que tú puedas verlos o puedas intentar localizar algo anómalo al lugar, o sea, algo que no pertenece al lugar y sin embargo tú eh, lo estás captando. ¿Eh? Por eso hay cosas que valen, otras que no. El globo, por ejemplo, allí la brisa que hacía, no lo iban a mover, o sea, estaría cargada la plaza de gente. Y entonces, pues, te hablo un poco de eso, ¿no? Los ensayos que realizamos en el lugar y que ahí esos son fidedignos y por eso digo ensayos, porque realmente son trabajos que te dan a entender que posiblemente hay algo, como decía en un programa, al otro lado, ¿no? Cuando te encuentras un ser como el que encontremos, que parecía que tenía una cierta inteligencia porque reaccionaba a todos nuestros movimientos, claro, estamos hablando de una inteligencia que existe. Es como si viajáramos al pasado, a su pasado, porque, claro, evidentemente estamos interactuando con alguien que ya no está en nuestro plano, ya no está en la vida. Es un personaje del pasado, no sabemos si hace 100, 200, 300, 400 años. Estamos viajando a través del equipaje que llevamos en el tiempo y retrocedemos nosotros también en ese tiempo pasado al interactuar con esa persona, Frank. Mira, es impresionante la pregunta que has realizado en todos los aspectos. Mira, la gente tiene que entender, es muy fácil decir que es inteligencia, la energía es inteligente, las voces, pero ¿por qué? Lo vemos, lo estamos viendo, David. Colocamos cámaras infrarrojas, interactúan con nosotros. Ahí es donde está la inteligencia. Ahí es donde vemos que esa energía que no vemos interactúan ellos con nosotros. Es que nosotros decimos que interactuamos con ellos, pero es que ellos Son ellos. interactúan con nosotros en diferentes niveles de dimensión, porque nosotros estamos en una, ellos están en otra, y resulta que varias dimensiones están interactuando entre sí. Eso es inteligencia. Nos están dando la mano, nos están estirando los brazos, o sea, ese ser que está en otra dimensión totalmente diferente a la nuestra, está intentando interactuar con nosotros. Eh, Nosotros podemos coger las maletas, como dice, y llegar a ese plano de ellos, pero es que ellos están también en el plano nuestro. O sea, llega un momento en que para mí estamos en un plano, en un tapiz velo, en el cual hay una interactuación entre dos planos totalmente diferentes y en los cuales nos estamos viendo. Yo en la dimensión, claro, si para ellos es el ahora y siempre están viendo la fuente como era antiguamente, claro, David, para nosotros también. Estamos en una hora para ellos. Estamos viendo la fuente, pero tal y como está ahora nosotros. O sea, son dos dimensiones distintas en el mismo lugar, cada uno en la fuente en un aspecto distinto, pero estamos en un punto, en el mismo punto dimensional, igual que en una dimensión que en otra, pero estamos en ese lugar, en ese sitio. Por eso digo muchas veces, cuando se rompe ese espacio-tiempo,
y resulta que hay ese pequeño cortocircuito y resulta que estamos ahí en ese momento, es cuando tú puedes ver algo eh, irreal, o sea, que no tendría que estar en ese lugar. Pero claro, nosotros nos ayudamos a través de esas cámaras infrarrojas para poder llegar a ver lo que irracionalmente no debería de estar ahí. Y ese es el gran trabajo. Esa es la inteligencia en la cual se habla. Pero lo decimos sueltamente. Sí, son seres inteligentes. ¿Por qué? Ahí es donde está la inteligencia. Ahí es donde aparece un ser que de repente aparece y tú vas y le estiras la mano y él te la estira. O tú le estiras la mano y él se encoge. Eso es interactuar, eso es que tú lo ves y él lo ve. Esa es la inteligencia, es igual que las voces. Cuando tú haces preguntas relacionadas con un dossier que llevas y te contestan a raíz de lo que tú llevas, eso es una respuesta inteligente. Por eso se le llaman psicofonías con inteligencia, se le llama, o sea, cuando se habla de energías, voces inteligentes o energías inteligentes, no, energía por un lado y voces por otro, pero se le habla inteligentes por eso, porque contestan a las preguntas que tú les realizas y reaccionan energéticamente, como hemos visto en la Kinect, a través de, la, de una o sea, interacción sobre nosotros y ellos. Ellos viajan al futuro, por decirlo de una manera, al siglo y nosotros viajamos al siglo de ellos. Es increíble. Para mí es algo que cuando vi que esa cámara tiene la One funciona y vi que puedes colocarlo en un 2D, que ya te está dando esas o sea, la misma cámara te está dando parámetros. Ya, ¿de dónde está? O sea, te está dibujando en 2D todo el lugar. Entonces, es ahí donde empieza el, el, el trabajo. Luego puedes ayudarlos con las cámaras ultravioletas, con otro tipo de trabajos. Pero la verdad que la inteligencia es como tú bien has dicho, David, es perfecta. Es una gran pregunta y poder intentar explicarlo, ¿no? Que es a través de cuando tú detectas algo, esa cámara infrarroja, y tú trabajas con ello, y lo que hay ahí interactúa contigo, eso es genial. Eso es genial. Yo por eso cuando vamos con alguien y algo sucede y vemos que lo que hay ahí no conlleva ningún peligro ni nada, tampoco ningún fantasma, no es como las películas que te cogen de los pelos o de las Claro. ¿vale? Y yo hago que la gente interactúe, que vea que realmente lo que estamos explicando en la radio, luego lo ponemos en práctica y es así. Porque yo puedo explicar muchas cosas y ya está, pero hay veces que se explican porque se hace y cuando se realiza giro hasta la pantalla del ordenador para que una misma persona vea cómo lo que hay ahí interactúa con ella. Porque si yo tengo la pantalla así también puedo decir, mira, está haciendo, y no, lo pongo para que puedas verlo, incluso grabarlo, ¿no? Es maravilloso, David. Y lo importante también, Frank, que se desconecta varias veces el aparato para saber si es un falso positivo, si es algo que ha salido mal. Se hacen varias pruebas, pero es que en ese día concretamente, prueba que no salía el elemento ese, y cuando tú entrabas a él de forma agresiva me refiero que entrabas muy rápido, se iba, se escondía. En cambio, cuando ibas tranquilo, ibas pausado, se quedaba allí e interactuaba contigo. Eso también es muy importante de explicar, porque no, a veces, según la forma como les entres, puede ser que se vayan y pierda ese contacto tan importante, ¿no? Y puedes averiguar muchas cosas que realmente desconocemos del otro mundo, ¿no? Yo la verdad me quedé muy sorprendido porque fue una de las apariciones, digámoslo así, que más credibilidad me dio con otras que he visto, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, claro, es un poco, hay que pensar que son energías, ahora sí, ya lo hemos visto, ya hemos demostrado que son energías inteligentes. O sea, según también con la agresividad en la que tú vayas o con la actitud
que vayas, también ellos tienen una, digamos, una forma de actuar, ya lo estamos viendo. Incluso hemos hecho algunos ensayos, como bien has dicho, que a veces hemos entrado un poquito más bruscos, por decirlo de una manera, y han llegado a desaparecer. La energía es muy corta, es muy bajita a veces, y según cómo, pues ellos también desaparecen del dicho lugar, ¿no? Y sin embargo, hemos entrado suaves, hemos entrado tranquilos, incluso hasta vemos cómo de repente han hecho algún cambio en la cámara ellos también, ¿no? Es como si estuvieran mirando para otro lado y de repente giran, ¿no? Como diciendo, no estoy solo, ¿no? Ellos también, por supuesto. Entonces, fíjate, como digo, ¿no? Durante el día, la gente va a la fuente, carga, se va, viene, o sea, esas energías pueden estar ahí con más o menos, digamos, carga energética. Incluso hemos llegado incluso a lo mejor haber hecho un gesto con la vista y pensar que hay algo ahí, que al igual sí, que era un momento de subida, y cargar el agua y no echarle importancia y largarnos, ¿no? Hay que ver que a veces, pues, como muy bien se ha explicado muchas veces, estamos cargados de miles y miles y trillones de vibraciones al lado nuestro y no nos damos cuenta, y es una de ellas muchas veces que sube esa pequeña vibración y nos hacen ver cosas que no tendrían que estar ahí en ese momento, ¿vale? Pues Frank, hemos hablado de la Conca de Barberá, de Vimbodí, Sí. de la Font del Gorg, una expedición que hicimos la semana pasada, extraordinaria, que habrá que repetir, ir a ese monasterio de monjas, y tenemos que dejarlo aquí, se nos ha pasado ya la hora, pero creo que bueno, que ha sido un programa diferente, un programa hablando de una investigación paranormal, de esos resultados, de los que faltan todavía por encontrar, porque tenemos mucho vídeo, mucha grabación que analizar, pero que seguramente nos sorprenderá, una zona abierta y tranquila que esperábamos no encontrar nada y que realmente nos sorprendió a nivel parapsicológico. Frank, gracias, como siempre, por estar aquí en Radio Despí, en el programa de Energías y Misterios. Sabes que eres una gran persona y aparte un gran investigador. Y a todos ustedes los esperamos aquí la semana que viene, el viernes, como no, en Energías y Misterios, en Radio Despí, en el 107.2 de su FM. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego, Frank. Hasta luego.